Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otra jornada más de la entrevista del día. En el fondo una conversación que tenemos con actores relevantes de la sociedad y de lo que nos importa, Osorno, la provincia y la región. La persona que ustedes ven en pantalla, él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Osorno. Me refiero a Mauricio Navarrete. Mauricio, bienvenido y qué gusto que estés acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Mauricio, a ver, vamos por parte. Todos está muy desprestigiado o está muy, no manoseado, sino subvalorado el trabajo que forma las organizaciones, en este caso de los trabajadores. ¿A qué se debe eso, tanto desprestigio? Bueno, yo creo que el desprestigio no es solamente la organización de los trabajadores, sino que uno parte desde la propia institucionalidad. Y vemos un desprestigio que tenemos a nivel de gobierno, vemos el desprestigio que tenemos a nivel político, y eso es lo que nos ha llevado a un desequilibrio como el que estamos viviendo. Hay que recordar que nosotros tuvimos el estallido social, que fue producto de la acumulación de demandas que no tuvieron respuestas, y posteriormente a esto vino todo lo que fue la planificación, ¿estará bien dicho planificación? No lo sé, de lo que fue el coronavirus, en que nos tuvieron encerrados mucho tiempo, y por lo tanto también nos inmovilizaron. Hay que recordar que en esa oportunidad estuvieron los retiros, los fondos de las AFP, pero además el expresidente Piñera, que en paz descanse, sacó los IFE universal, entonces había plata, la gente estaba encerrada y por lo tanto esos eran los tiempos mejores que la gente visualizaba, porque cada vez que los soltaban los fines de semana llenaban el retail y con eso entonces se profundizó más el individualismo, y con estos años de inactividad que tuvimos hoy día estamos tratando como trabajadores nuevamente de recuperar la fuerza y el trabajo sindical. Claro, oye Mauricio, porque toda la gente cree que cuando se forma un sindicato, cuando se agrupan los trabajadores, le dicen, no, aquí van contra la empresa, pero de todas maneras. ¿Es tan cierto eso? No, eso no es verdad. Es decir, yo no conozco a ningún trabajador, a ninguna trabajadora que me haya dicho en alguna oportunidad quiero destruir esta empresa. Al contrario, la gente lo que necesita es trabajar y necesita buenos empleos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando al trabajador, a la trabajadora no se le da sentido de pertenencia, no se le reconoce su trabajo, sucede esto, que la gente dice, pucha, estoy trabajando en una empresa donde no me tratan bien, gano poco y por lo tanto nunca va a estar conforme, porque a eso tú tienes que agregar que para poder vivir hoy día con los sueldos que tenemos en Chile, la gente tiene que recurrir de manera permanente al endeudamiento. Es decir, todavía no termina de pagar un crédito, le quedan 18 cuotas y tiene que pactar por otras 70 cuotas para poder sobrevivir. Entonces, este sobreendeudamiento también es un problema que te lleva al individualismo. Chupaya, a ver, desde tu perspectiva, ¿cómo se combate? No combate. ¿Cómo se arregla esto, Mauricio? Lo primero que todo hay que decir que esta crisis que hoy día se vive en el país, para que se venga a regularizar van a pasar varios años. Tenemos un desorden tremendo en la política, una confrontación entre las nuevas generaciones y las pasadas, y costó mucho esto de traspasar el poder a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones también hay que decirlo, actuaron de manera soberbia también, y hay todavía gente que está que ocupa cargos importantes. Incluso de la misma sociedad organizada se escucha que hay seremis, por ejemplo, acá en la región, que cuesta mucho conversar con ellos o tener llegada. Entonces, cuando se cierra la puerta a la sociedad, a conversar, a la participación, es allí donde tenemos estos problemas. A eso habría que agregar que hoy día en el gobierno en el Estado tenemos una derecha que está bastante organizada para obstaculizar y torpedear cualquier tipo de proyecto. Y por otro lado, tenemos a una coalición de gobierno que está desordenada, que no se ponen de acuerdo y que te llevan a cometer errores tras errores y
finalmente repercute en una sociedad, en una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras que todavía viven con un sueldo que no alcanza lo que establece la línea media de la pobreza. A ver si puedo entender. ¿Se le puede echar la culpa al egoísmo de un sector? Yo creo que hay responsabilidades de ambas partes y por eso que yo he llamado permanentemente al orden, a la derecha a sensibilizarse, al oficialismo a tener cordura, no olvidar quiénes los han sacado para que nos representen en el Parlamento. De tal manera que cuando se olvida que hay una población que los apoya y luego se quedan en el debate más bien personal, más bien de partido, de ideológico, dejan a la gente de lado y ahí es donde está el problema. Pero yo les pregunto a ustedes, a mí me encanta la política, pero les pregunto, cuando ustedes están debatiendo, por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones y que si el 6%, que para mí, ojalá todo fuera solidaridad, pero si se queda aquí o se queda allá, y por lo tanto, como no hay acuerdo, ¿quién va a manejar ese 6%? Entonces, ¿estancamos la reforma a las pensiones? Y yo los invito entonces a visitar a la gente que es más necesidad, a nuestros adultos mayores. ¿Cómo lo hacen para vivir con un sueldo que son 200.000 pesos? ¿Cómo lo hacen? ¿Son realmente magos? Entonces, esa insensibilidad es la que hay que cambiar. Me da pena, hoy día, no había hablado de esto, pero muchos de los jóvenes estudiantes del liceo acá, que tenemos cerca nuestro, van a salir de cuarto medio este año sin haber estado en su colegio. En su edificio. En su edificio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ya pues, ¿quién se pone de acuerdo? Lo que pasó con los mismos trabajadores, que la ley de subcontratación establece que la empresa mandante es la que tiene que responder cuando la empresa se va en quiebra. Bueno, ¿qué pasó con la municipalidad? ¿Qué pasó con el CORE? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo y tuvimos que llegar a todo este problema? Y cuando se apura, cuando se espantan, es cuando sale una posible querella o condena contra el alcalde. Entonces, no podemos seguir de esta manera, ¿no? No podemos seguir esperando una reforma en salud. La salud necesita una reforma urgente, no tenemos recursos. Se nos tildó de superhéroes, que el COVID y todo este cuento. Hoy día no se ha dado respuesta a muchas necesidades de los trabajadores. Se han armado mesas de trabajo que no se respetan. Y no solamente pasa en la salud, pasa con el resto de las instituciones públicas también y privadas. ¿Qué me dices tú de las mini pymes, por ejemplo? La educación, las mini pymes. La educación, exactamente. En lo que acaba de pasar, hoy día, 2 o 3 días atrás, vimos la marcha de la Junji, que estuvimos con ellos. ¿Por qué? Porque hoy día se tomaron muy en serio también lo que dijo un expresidente, que la educación era un bien de consumo. Entonces, se trata de desviar, es decir, no podemos convertir las casas particulares en salas de guardería y quitar la importancia que tiene la sala cuna. Por la educación. Por la educación misma. Entonces, te das cuenta que esos temas son los que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en esos temas? ¿O vamos a funcionar bajo el chantaje de un sector político que quiere jibarizar el Estado, entregar a los privados, importando quizás la calidad, la nada misma? Pero te voy a dar 2 ejemplos de empresas privadas que en estos momentos están pasando dificultades y por mal manejo. Las ISAPRES y la compañía Acero Pacífico, con Huachipato. Se le está echando la culpa al gobierno, pues es una empresa privada, igual que la ISAPRE, una empresa privada. Pero yo creo que el problema va más de fondo también. Se ha criticado mucho que los trabajadores no producen lo que tienen que producir. Es decir, la productividad versus horas trabajadas en el país deja mucho que desear según un sector. Pero las causas son otras. ¿Cómo viene ahora las 40 horas? Porque va a ser un llanto, pero que se va a escuchar en... Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando aquí han usado una palabrita que no sé si le han puesto atención al dumping social. Lo de Huachipato tiene que ver con eso. Lo que pasa con cuando llegaron, ustedes recuerdan todas estas tiendas que teníamos de pequeños trabajadores que tenían su tiendita donde vendían, llegaron las grandes multitiendas y esas tiendas desaparecieron.
el negocio de los barrios tienden a desaparecer precisamente por los grandes supermercados. Y eso también es dumping. Si nosotros permitimos el dumping, porque él es el Estado que lo permite. Entonces, si nosotros somos los que permitimos el dumping, ¿de qué nos quejamos? No podemos nosotros hoy día, como dice Huachipato, por supuesto que es importante. Hay una cantidad de trabajadores, más de 20.000 trabajadores. 22.000 trabajadores. Y a eso multiplícalo por 3, Sí, en promedio de una familia. ¿Cuántas familias, cuántas personas se quedan sin trabajo? Muchísimo, ¿no? Y es toda una cadena. Entonces yo no le puedo echar la culpa al gobierno de turno cuando estas cosas vienen dándose ya hace bastantes años. Entonces este tema de los acuerdos, que nos ponemos de acuerdo aquí, hacemos una ley que la dejamos ahí para la interpretación, para la famosa letra chica, para la demanda, y luego después, es que no se pudo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en los trabajadores? ¿O el problema está en quienes utilizan a los trabajadores con fines electorales, y una vez que ya se han realizado las elecciones y están en los cargos de poder, se olvidan de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sí, bueno, ahora estamos en temporada de campaña. Seguramente vamos a ser invitados probablemente a las actividades. Se abre oficialmente la temporada de elecciones, y ahí aparecen los angelitos cada 4 años viendo por el los chicos buenos. Sí, claro, prometiendo, llevando lapicito y todas esas cosas, pero cosas concretas no. Te vuelvo a retomar el tema de las 40 horas, Mauricio. ¿Cómo viene a impactar eso en la vida de los trabajadores y en la vida de las empresas también? Mira, frente a eso, hay países que ya hace muchos años que tienen menos jornada laboral. Así es. Y que ellos y fíjate que aquí lo voy a relacionar con otro punto. Y ellos se han dado cuenta que al tener una jornada laboral menos intensa, han tenido la misma o una mejor producción. ¿Por qué? Porque son menos horas de trabajo y que el trabajador llega y a cumplir. Cuando tú tienes jornadas extensas como las que tenemos nosotros hoy día, que son en el mundo privado siguen siendo 45 horas y en el mundo público 44, entonces, ¿cuándo te queda tiempo para descansar? ¿Cuándo tú le entregas tiempo a la familia? ¿Por qué tenemos este problema hoy día con nuestra juventud? Porque los padres hoy día tienen que trabajar por una necesidad, ¿ya? Y frente a esa necesidad, los hijos tienden a quedar de lado. Fíjate que si somos serios y analizamos el problema del fondo, ¿qué va a pasar en unos años más cuando la gente, incluso mis hijos, yo los aplaudo que no quieren tener hijos hoy día, ¿qué va a pasar en unos par de años más? Porque nos estamos convirtiendo en un país de viejos y no somos un país desarrollado como los europeos. No lo somos. Estamos muy lejos del desarrollo. Eso de que éramos los jaguares. ¿Te acuerdas que en el año 2000 por ahí fuimos los jaguares de América Latina? Sí, parecíamos los gatos del barrio. Que no había corrupción en Chile y mira todo lo que ha salido. Ese es otro aspecto. Hoy día que no se salva nadie. ¿Quién habla de la PDI? ¿Quién habla de los carabineros? ¿Quién habla de todo? Entonces no puede ser. No puede ser. Se han armado verdaderos grupos de profesionales con poder que se protegen entre sí, y eso es un problema. Y la sociedad, la autoridad, tiene que ver eso. Los directores de servicios públicos tienen que poner especial atención qué es lo que pasa. El gobernador regional, la delegada regional, su misión es supervigilar que los servicios públicos funcionen bien. Y los servicios públicos tenemos deficiencia y más encima se han enquistado estos grupos de poder ahí que no dejan avanzar tampoco. Entonces, claro que tenemos problemas. Bueno, con esto entonces, con menos horas de presencia en la empresa, ¿se van a agudizar más los problemas? ¿Perdón? Con menos horas de trabajo, ¿se van a agudizar más los problemas? Mira, el tema va a ser la implementación de las 40 horas. Por ejemplo... Esto no es de inmediato, ¿eh? No, esto va a ser paulatino. Por ejemplo, el mundo privado tiene 45 horas semanales. ¿Ya? El sector público tiene que cumplir 44. Ya. Nosotros ya tenemos una hora avanzada. Entonces, esto va a ir avanzando, me parece que un día, una hora por año más o menos. Sí. No debiera ser tanto el impacto. No debiera ser tanto el impacto si hay una buena organización. En los servicios públicos va a costar quizás más organizar las jornadas, pero se van a tener que organizar igual. Ahora,
es importante resaltar que buscar bajar la jornada laboral tiene que ver también con un tiempo más de descanso para el trabajador y para dedicarle tiempo a la familia. Porque aquí todos hablan de la familia, pero cuando se trata de tomar decisiones a favor de la familia, parece que ahí nos olvidamos de la familia. El concepto familia desaparece de nuestro léxico. Yo digo, ¿cómo lo harán esa pobre gente que trabaja 36 horas en esos países como Suecia, Suiza, los Países Bajos, y la economía se les viene al suelo ahí, po? O sea, porque tienen 36 horas de trabajo. Claro, yo digo, nosotros, yo no sé por qué no nos hemos organizado para mandar una ayuda para allá, para esos países que deben estar en el declive ya, ¿no? Esas ironías, claro, se dan porque aquí se da una discusión torpe, una discusión que coloca primero la ideología por delante de los intereses de las y los ciudadanos. Y ese es el gran problema que tenemos en Chile. Un país egoísta, parece que no aprendimos absolutamente nada de lo que fue el estallido social. Y los políticos tampoco aprendieron, lamentablemente, porque no solamente hoy día son los altos mandos de instituciones los que están cuestionados, sino que también tenemos bastantes políticos cuestionados. Es decir, díganme ustedes, el Lavín, de todos lados, pues está cruzadita la cosa. El Lavín el otro día hablando, haciendo de una u otra manera una defensa férrea por el tema de su nuera. No es el único alcalde, y como bien usted lo dice, esta cosita está matizada, ya no es solamente un sector. Entonces, claro, uno piensa, se buscar el poder para alcanzar más lucas, para vivir en un nivel de vida diferente. ¿Para eso es la política? ¿O es el vehículo para buscar el diálogo, las soluciones, el crecimiento, el progreso? Entonces, creo que evidentemente que la educación cívica es necesaria y se ha demostrado hoy día en el actuar de nuestros parlamentarios, senadores y diputados, en que vaya que le falta educación cívica. Y más que nada, le falta humanidad. Entiendan, humanidad. Ustedes mismos han sido quienes a través del Parlamento han aprobado todo lo que viene del tema de los derechos humanos, que están ligados, porque como dijo la expresidenta Bachelet, no hay democracia si no hay derechos humanos, no existen derechos humanos si no hay democracia. ¿Y ustedes cómo actúan a veces? ¿O la mayoría del tiempo? O sea, vamos a salvar a la salud privada. ¿Y qué hacemos con nuestra salud pública? Ay, complicado el tema, ¿eh? O sea, complicado porque de cierta manera, cuando uno habla estos temas así tan abiertamente como estamos hablando, Mauricio, nacen suspicacias de todos lados. Pero nosotros como medio de comunicación no estamos cerrados a ninguna opción, sino contamos lo que se produce de aquí de la gente como tú, como yo, como doña Juanita, mi amigo el que recoge los desechos acá abajo, mi amigo el que estaciona autos, la señora que está en los baños públicos, que su propina es mi sueldo. A eso llegamos nosotros, pero para esa gente parece que el progreso no ha llegado, los beneficios no han llegado. Sin embargo, se soluciona otro tipo de problemas, salvaguardias para grandes cadenas, empresas privadas. Eso sí puede utilizar la solidaridad, pero cuando hay solidaridad para la gente, ¿dónde queda eso, Mauricio? Solidaridad, esa es la palabra clave. Solidaridad, porque aquí se olvidó el principio. Nos han matado la solidaridad. Nos han separado de manera deliberada. Entonces, claro, somos solidarios cuando hay un terremoto, cuando alguien se inunda. Pero somos solidarios entre nosotros. Pero ¿y qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con los gobiernos de turno? ¿Qué pasa con los poderes del Estado? Ay. Mauricio, ustedes el día 11 de abril hay una movilización anunciada a nivel nacional. Así es. ¿De qué se trata eso, Mauricio? Hemos llamado un paro activo para el 11 de abril. ¿Cómo es eso de paro activo? Es un paro que va a estar, por ejemplo,
manteniendo actividades durante todo el día. Ya. Por ejemplo, quienes determinen paralizar sus funciones de 8 a 20 lo pueden hacer. Quienes decidan paralizar por media jornada también lo pueden hacer. Quienes decidan movilizarse al interior de sus instituciones, de sus empresas, también lo pueden hacer. La idea es poder poner carteles, poner globitos, alguna cosa, pero hemos convocado a una manifestación que va a culminar, ¿cierto?, con la entrega de un documento en la delegación presidencial, que es el manifiesto de la CUT, en donde están gran parte de los temas que hemos tocado hoy día. Inclusive en ese manifiesto hablamos, para que veas que los trabajadores somos transversales, de la misma forma como actúa este canal, recogiendo todas las opiniones de uno u otro lado. Hemos pedido mejores condiciones para nuestros carabineros. Son trabajadores, son trabajadoras. Entonces no basta con poner un carro más, también es necesario mejorar las condiciones de nuestros carabineros. Ver la humanidad completa. Porque mientras no seamos capaces de tener una mirada amplia, yo estoy feliz de estar en este edificio porque aquí me permite mirar desde arriba y darme cuenta de los detalles. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el mundo político. El fin que busca esta paralización entonces es entregar este manifiesto y entregar una lista de aspiraciones o reclamaciones. E iniciar, bueno, la primera interpelación es al gobierno, que tiene que cumplir por lo menos con dos ejes fundamentales, que tiene que ver con la reforma de pensiones y con la reforma tributaria. El gobierno no puede renunciar a eso, no debe renunciar, y lo que exigimos es que el gobierno cumpla con lo que se comprometió con los trabajadores y las trabajadoras. El segundo propósito es interpelar a la política, como lo he hecho duramente hoy día, tanto a la derecha, que ha sido total y absolutamente obstaculista, y por otro lado al oficialismo, que por su parte ha hecho lo mismo, y con estas discoordinaciones, con estas faltas de acuerdos que tienen, entonces hoy día nos han llevado a esta precariedad que estamos hoy día. Por lo tanto, el paro nuestro lo que busca es denunciar, exigir, pero a la vez unificar a los trabajadores y las trabajadoras. Creo que también es importante eso. Creo que el mundo dirigencial ya tiene que dejar sus sesgos de lado, y empezar a entender que somos dirigentes sindicales para representar los intereses de los trabajadores y no buscar solucionar los intereses personales, porque de lo contrario caemos en lo mismo que hemos criticado, y que hemos criticado duramente como trabajadores y trabajadoras organizados. Por lo tanto, también es el llamado entonces a que la gente que va y que ocupa escaños sindicales lo haga con responsabilidad. Si la ley les otorga facilidades para hacer la pega en el mundo público, pero lo que no podemos hacer es abusar. O sea, no es posible que tengamos dirigentes sindicales que han pasado en otras ciudades, que con el fuero se dedican a trabajar en otras cosas. O también tenemos trabajadores que han estado a punto que lo echen de la empresa y para afirmarse vienen y arman un sindicato. ¿Tú crees que ahí hay conciencia social? No. Bueno, claro. hay que mejorar todo eso, Mauricio. Oye, y los tiempos, tú sabes que la televisión son draconianos. Pero bueno, hemos conversado contigo y dejamos algunos temas también pendientes por ahí que lo tendremos en otra conversación. Muchas gracias por estar acá, Mauricio. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por el espacio que le entregan a los trabajadores y trabajadoras, y discúlpenme que soy muy verborreico, ¿no? Tranquilo, dale verborreico y mira quién está acá. Con ustedes, amigos, nos vemos en otra entrevista del día. Muchas gracias, que estén muy bien.